Si estás aprendiendo a programar y te sientes perdido entre tantas tecnologías, quédate, porque este video puede ahorrarte mucho tiempo y confusión. Y no lo digo desde la teoría, lo digo desde la experiencia. Te voy a explicar cuál es el camino que yo recorrí y cuál es el más corto y realista para que puedas llegar a ser un full stack. Ser full stack no es solo aprender tecnologías, es aprender a pensar como programador. En mis inicios empecé desarrollando aplicaciones de escritorio tipo Legacy, de esas que se hacían con Visual Basic 6, ASPX y un poco de macros Excel. Dichas aplicaciones eran utilizadas principalmente en maquiladoras, fábricas y empresas para cálculos internos, reportes y procesos operativos. Todo iba dentro del mismo proyecto: la lógica, la base de datos, la interfaz de usuario, procesos, todo estaba revuelto. En ese momento no existía claramente la separación entre frontend y backend, o al menos yo no la conocía. Investigando me di cuenta que el mercado laboral comenzaba a moverse hacia las aplicaciones web, móviles, APIs, sistemas distribuidos, entre otras, por lo que yo no quería quedarme atrás y fue ahí cuando empecé a sumergirme en el mundo web. Descubrí otras formas de estructurar los proyectos, por ejemplo el modelo vista controlador, las arquitecturas por capas, las API REST, entre otros. También frameworks como Angular, Vue.js, .NET, Laravel, etc. Y sin darme cuenta ya estaba recorriendo el mundo full stack, todo revuelto, pero justo aquí es donde quiero explicarles el mejor camino. ¿Qué se necesita actualmente para hacer full stack? Desde mi experiencia, hoy un desarrollador full stack necesita dominar 4 puntos fundamentales: algún controlador de versiones, la parte backend, base de datos y por último el frontend. Y no olvidar también la parte del despliegue y la arquitectura. Yo me iría por lo siguiente, y esto lo pueden ir aprendiendo en paralelo mientras aprenden otras tecnologías. Aprender un control de versiones como Git, al menos en lo fundamental. Aprender sobre arquitectura, o sea, saber cómo estructurar un proyecto desde cero. Y también pruebas unitarias, pruebas locales y de integración, así como la parte de los despliegues. Esto podemos visualizarlo mejor en la imagen. Mientras van aprendiendo lo anterior, yo me iría por la parte del backend, ya sea PHP con Laravel o C# para el caso de NetCore, o bien la tecnología de su preferencia. Y junto con esto también debemos aprender sobre base de datos y la URM para conectarnos y hacer las consultas dentro del proyecto. Esta parte es la que más implica manejar las reglas de negocio, pensar de forma lógica y saber crear la parte de la API REST. Luego, una vez que dominemos lo anterior, vendría la parte del frontend. Aquí no necesita ser un diseñador experto, pero sí entender mínimo lo que viene siendo HTML, CSS y JavaScript o bien TypeScript. Entender al menos cómo se estructura y ya con el tiempo pueden ir agarrando más práctica. Posteriormente ya se pueden ir por algún framework como Angular, Vue.js o React. Dependerá de su gusto o preferencia. Aquí en este punto la idea es que aprendan a crear las interfaces de usuario, conectarse a las APIs y todo lo que tenga que ver con la interacción del usuario. Teniendo lo anterior, hay algo que casi nadie te dice. Ser full stack no significa saberlo todo, sino entender cómo se conectan las piezas y desde que el código debe de ser mantenible, escalable y limpio. En conclusión, aprendan Git, base de datos, backend, frontend, integración y despliegue. Y bueno, como vemos, no es tan corto el camino, pero enfocados en lo que les digo pueden reducir mucho el tiempo para llegar a ser un full stack, y si yo pude, ustedes también pueden. Nos vemos en el próximo video.